Bienvenidos a Balance, Salud y Vida. Les saluda a la psicóloga Cintia Lodel y su servidora, la doctora Cobian, con un tema más dentro del contexto de las constelaciones. Así que vamos a hablarles un poco de lo que es el sistema familiar, ¿verdad, Cintia? Sí, el sistema familiar y cómo trabajan las constelaciones dentro del sistema familiar. Ok, y es importante que sepan que este tema se conoce como los órdenes del amor, porque habla de 3 leyes. Sí. 3 leyes que operan el sistema familiar. Ahora, me ha funcionado mucho ese ejemplo, Cintia, de decirle a las personas como cuando tú te metes comida chatarra, o sea, tu boca disfruta el sabor, qué riquísimo, pero ¿quién paga el bill? El estómago. Y dirían, pero qué injusticia, porque el pobre estómago trabaja hasta donde puede y cuando ya no puede revienta. ¿Por culpa de quién? De la boca. De la boca. Entonces, de la misma forma, en el sistema familiar podríamos decir que es lo mismo. Sí, podríamos hacer esa comparación porque entonces estamos hablando de que alguien más hizo alguna cosa o pasó alguna situación que nos está heredando a nosotros. O sea, la situación estuvo atrás de nosotros y nosotros, nuestras generaciones futuras las están pagando. Y que podría decir es una injusticia, pues la misma injusticia que cometemos nosotros de estar comiendo cosas que no, y al rato el hígado graso, la vesícula con piedras, el intestino todo acalambrado que no puede ni absorber los nutrientes, es lo mismo. Entonces no podemos decir ni media palabra, ¿verdad? No. Tendríamos que ser justos con nosotros mismos, sí, con todo nuestro organismo. Sí, se habrá dado cuenta que usted trae rasgos físicos de papá y mamá, y que si ya tiene hijos, sus hijos traen rasgos físicos de usted. De la misma forma, traemos rasgos también de comportamiento, ¿verdad, Cintia? Sí, rasgos de comportamiento que heredamos culturalmente de nuestros antepasados también, no genéticamente, como los rasgos físicos, por ejemplo. Entonces, no podemos decir que solo traigo el ADN genético, físico, de los color de ojos, cabello, no. También traigo malas mañas. Sí. Situaciones. Sí. Cultura de las formas como hablamos, como actuamos. La negatividad. También. ¿Qué herencia nos dejaron, dirían por ahí? Pero bueno, esa herencia hay que abrazarla en amor, en agradecimiento, ¿verdad? Sí. Con equilibrio. Y bueno, dentro de las constelaciones familiares, mi sistema familiar lo conforman mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todos los miembros de la familia. Exactamente. Ninguno se queda fuera, ¿verdad? Ninguno. De hecho, es una cosa de la que vamos a hablar, la ley de pertenencia. Pues vamos a empezar con la ley de pertenencia. ¿Qué te parece? Sí, vamos a empezar. Entonces vamos a hablar de que la ley de pertenencia nos habla precisamente de esto, como tú lo mencionas. Todos los que nacemos dentro de una familia pertenecemos a esa familia. No podemos excluir a ninguno de la familia porque entonces estamos rompiendo la ley de la pertenencia. Y es cuando empezamos a tener situaciones o problemáticas que no sabemos por qué se presentan. Pero es precisamente por esto, porque si excluimos a un miembro de la familia, estamos quebrantando esta ley, que es la ley de pertenencia, que todos los que nacen en la familia pertenecen a la familia. Y fíjate que me llama la atención lo que dices, porque cuando, por ejemplo, hacemos eso de comer cosas que no, y empieza a doler el hígado, se inflama el hígado, nadie piensa que comí. ¿O qué? No, es porque es que van a ver al doctor y dices, es que no sé por qué, me duele aquí, me siento así, me siento así, pero en ningún momento se ha puesto así como que reaccionar, pues tengo tantos años comiendo comida chatarra, ¿no? Un ejemplo, lo mismo, lo que está diciendo Cintia, es lo mismo, de repente empezamos a ver ciertas cosas, pero ¿de dónde? Sí. No sabemos de dónde y sabemos que se repiten y tratamos de evitarlas y tratamos de cambiar situaciones y tratamos de modificar nuestros actos o nuestras actitudes para poder cambiar esa situación, pero no lo logramos. Hay algo que nos hace caer nuevamente en lo mismo y no sabemos de dónde, y es como dices tú, no nos ponemos a preguntarnos de dónde viene, sino nos preguntamos por qué nos pasa, por qué a mí, por qué esta situación no la puedo quitar o no la puedo cambiar. Precisamente por eso, porque es una herencia que inconscientemente vamos a seguir actuando si no tenemos conciencia de dónde está viniendo esa situación. Sí, y aquí lo importante el día de hoy en esta clase es identificar con qué acciones es que se han violado estas leyes, como les comparte ahorita Cintia, la de la pertenencia. Y es muy sencillo, el clásico ejemplo, ¿no? Cuando de repente la tía se fue con el novio, el papá le dio casi un infarto, se enojó, se ofendió tanto, fue tanta la vergüenza para el pueblo que dijo,
a partir de hoy mi hija murió. Exactamente, y es lo que estamos haciendo ahí, es estar excluyendo a esa hija del sistema familiar, y es cuando estamos rompiendo el equilibrio de este sistema familiar. Sí, porque recuerde, aquí lo importante es el entender y aceptar la realidad de que todos pertenecen al sistema, no importa qué hicieron, no importa qué dijeron, no importa cómo se comportaron, todos pertenecen, incluyendo los abortos. Cuando hay un aborto en una familia, Cintia, muchas veces no se habla al respecto. Yo creo que la mayoría de veces no se habla al respecto porque no es que sea una vergüenza, o sea, algo que es como algo que no está contemplado que pueda pasar. Ajá. Entonces esta es una forma de excluir a las personas. Es como tú dices, ya después nace el siguiente hijo, que para la familia va a ser el primogénito. Pero no, en tu sistema familiar es el segundo hijo, porque el primogénito fue aquel que no llegó a nacer, claro, que también tiene que ser reconocido porque ya era parte de nuestra familia o del sistema en donde estaba naciendo. Entonces, desde el momento que nació el segundo hijo y usted dijo que es el primero y lo presenta donde quiera donde el primero, ahí ya está violando la ley de la pertenencia, o sea, está excluyendo a alguien, ¿verdad? Aquí algo bien interesante, creo que ya te lo había compartido, Cintia, en todo lo que he estado leyendo acerca de la ley de pertenencia, dice que respecto a los abortos, como el sistema familiar no tiene moral, entonces no hay que si así o que si asá. El simplemente que haya perdido al bebé, aunque haya sido un accidente, aunque haya sido un asunto de salud, aunque haya sido un aborto provocado, lo interpreta como un aborto, como una pérdida, y ahí no cabe el que no, pues es que se me vino, ¿no? O sea, aborto es aborto. Y por eso es que la energía dentro del sistema está buscando su lugar, está reclamando justicia. Exactamente. Entonces esta energía, como tú dices, va a seguir reclamando esa justicia, y es una cosa que se puede estar repitiendo generación tras generación. Entonces, y además hay que, estamos nosotros quebrando la ley cuando lo excluimos, estamos colaborando para que el equilibrio se siga fragmentando y no podamos seguir adelante con nuestro. Imagínate, Cintia, cuando se da un hijo en adopción y se mantiene en secreto. ¡Qué violación! Estamos quebrando la ley de la Sí, de la porque una vez más, esa energía excluida va a estar reclamando de generación en generación, manifestándose de diferentes formas. Exactamente, es pidiendo el lugar que le corresponde. Sí, entonces esa injusticia va a hacer que siempre esté dándose esta situación. ¿Y qué pasa con los medios hermanos? Cuando el papá anduvo de coscolino y nunca se enteraron que habían medios hermanos. Esa es otra forma de quebrar la ley, es decir, también estamos excluyendo a esos hermanos que pertenecen al sistema familiar, aunque no sean hijos de la misma madre, pero son hijos del padre y están dentro del sistema familiar. También se tienen que reconocer, y algo bien importante, también se les tiene que dar el lugar de nacimiento. Es decir, no pueden decir, no, esos son los hijos bastardos de mi papá, que comúnmente la gente lo que hace, ¿no? Pero debe decir, bueno, yo soy, a lo mejor fueron primero los hijos de mi papá fuera del matrimonio, después fuimos nosotros, entonces tenemos que darle su lugar a cada uno. Es decir, no podemos decir nosotros somos los primeros porque somos los que estamos dentro del matrimonio, no. Si un hijo de fuera del matrimonio nació antes, es el primogénito. Y tenemos que aceptarlo y tenemos que darle su lugar como le corresponde. Y eso es importantísimo porque muchas veces, repito, hay papás que nunca reconocieron a sus hijos y esa también es una exclusión. Sí. Y también va a haber alguna situación que nos vaya a manifestar en un futuro, que no podamos arreglar de cierta manera, o que nos preguntemos por qué me pasa constantemente algo. ¿Por qué? Porque hay una situación atrás que está reclamando su lugar de pertenencia. Y también entran las personas que nacen discapacitadas, que muchas veces no les toman en cuenta, no les dan su lugar, hay cierto rechazo, cierta exclusión, los sacan de la familia, del círculo. Esa también es una violación. Entonces, cuando vemos todo eso, Cintia, ¿habrá un sistema que no haya violado esta ley? No, yo creo que todos los sistemas lo han violado alguna vez, pero aquí lo importante no es, como tú decías, qué es lo que pasó, sino cómo lo puedo resolver, cómo lo puedo hacer diferente, cómo puedo hacer que cambie para que mis futuras generaciones no tengan situaciones que no saben por qué están pasando. Y es que a mí lo que más me gustó de las terapias de constelaciones familiares es que usted ni siquiera necesita saber qué pasó. En la terapia, ahí su inconsciente de usted ya lo sabe. ¿Por qué? Porque en su ADN trae la información genética de todos los ancestros. Entonces, usted inconscientemente sí tiene toda esa información. Si no se concientiza, en realidad
de informaciones específicas no le afecta, porque a la hora de una terapia ahí se manifiesta todo y usted lo único que va a poder identificar es de dónde viene, de dónde proviene la situación que está trabajando o que está tratando de cambiar en su vida, ¿verdad? Y lo maravilloso de esto es que una vez que lo detectes o tu inconsciente lo traiga al presente, vas a poder trabajarlo y cambiarlo para una mejora. Ahora, hasta ahorita podrá decir, qué interesante lo que están diciendo, pero ¿qué pasa cuando ese equilibrio no se restaura, cuando no se le da su lugar energéticamente a esas personas? Esa energía va a estar brincando de generación en generación, manifestándose en forma de enfermedad. Y eso es donde, hay que poner atención, porque eso sí me interesa. ¿Cuántas familias traen arrastrando enfermedades heredadas? Sí, bastantes, como la obesidad, la presión alta, o sea, todo ese tipo de cosas que muchas veces cuando llegas al doctor para que te la detectaron, lo primero que te preguntan es, ¿hay herencia en su familia? ¿Alguna persona en su familia ha sufrido esta condición? Y entonces lo podemos ver ahí, ¿no? Pero muchas de las veces podemos romper con esas condiciones. Ahora, fíjese, ¿qué es lo que hace la enfermedad? La enfermedad grita, aquí estoy, mírenme, porque a un enfermo todos lo vemos. Desde el momento que un miembro de la familia se enferma, la atención de todos está ahí. Entonces, esa energía lo único que está gritando es, mírenme, me excluyeron, aquí estoy, denme mi lugar. Por eso es muy importante esta información y la importancia de hacerse una constelación familiar para poder identificar de dónde vienen las situaciones y cómo corregirlas. Eso es muy valiosísimo, ¿verdad? Valiosísimo y súper importante. Ahora, quizás usted diga, no, pues gracias a Dios mi vida está en paz, estoy feliz. Recuerde, siempre podemos estar mejor de lo que estamos. Ahora, si usted ya vio el video de sanando con mamá y sanando con papá y cómo sanar su árbol genealógico, qué bueno. Estoy segura que usted está absorbiendo toda la información que le estamos dando. Pero si usted no se ha dado la oportunidad, le invito a que aquí mismo en el canal busque esos 3 videos. Le van a ayudar a comprender más esta información que le estamos compartiendo. Porque pasa algo. El punto de cuando yo no honro a mi mamá. Quizás mi mamá esté viva todavía, pero al no honrarla yo, se van a ver afectadas todas mis relaciones. Me va a costar dar y me va a costar recibir amor. ¿Por qué? Porque estoy faltando, estoy violando esta ley que quizás ya se ha venido violando anteriormente en los ancestros. La siguiente ley, cuéntanos. La ley de la jerarquía. Esta ley implica lo que es el lugar de cada individuo en la familia. Es decir, está bien fácil, el que llegó primero es primero. No hay ninguna otra situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces los hermanos primogénitos, que son los que nacieron primero, habemos de una familia que tiene 4 hijos, entonces de repente el 4.º hijo se siente con derecho de tomar el lugar del primero. ¿Por qué? Porque toma las decisiones, porque toma las situaciones, porque se siente más capacitado que el que nació primero para hacer las cosas. Entonces está dejando su lugar libre y tomando un lugar que no le corresponde. ¿Qué está haciendo? Está rompiendo la ley de la jerarquía. Es decir, no le está dando su lugar a cada uno. Y volvemos aquí también con lo de los abortos. Es lo mismo, o sea, si nosotros tenemos un aborto, después nos vino otro aborto, es como tú dices, no importa si fue provocado, si de repente fue esporádico, es un aborto. Un aborto es un aborto. Exactamente. Cuando nace el 3.er hijo, entonces la familia, la mamá, todo el mundo dice mi primogénito. Cuando realmente no es verdad, no le está dando su ley de jerarquía a este niño, porque entonces los otros 2 fueron el primogénito, el segundo, y él sería el tercero, no sería el primogénito, sería el primero nacido vivo, pero no es el primogénito, realmente es el tercero en la línea de los hermanos. Y lo importante aquí es que este video no solamente le está ayudando a identificar las posibles violaciones que puede que haya en su sistema familiar, sino las violaciones que usted está cometiendo. Porque si este es el caso de usted, a partir de hoy, dele su lugar a cada uno. Y de esa forma, esa energía, ese lugar que está buscando ser visto, no se estará manifestando en ninguna enfermedad. Exactamente. Y otra de la forma como se rompe también esta ley de la jerarquía es cuando los hijos nos creemos suficientes y nos creemos más que los papás. Es decir, entonces tratamos o criticamos
sus decisiones, criticamos la forma como hacen las cosas, pensamos que nosotros lo hubiéramos hecho mejor, pensamos que nosotros tenemos más capacidad que ellos, o realmente en algún momento tomamos su lugar y tomamos las decisiones que ellos deberían de tomar. Esta es otra manera de romper esa ley, el no honrar a tus padres como realmente debería ser, que es dándoles el lugar que les corresponde, porque ellos son los grandes y nosotros somos los pequeños. ¿Y cuántas veces usted podrá decir, yo nunca le he dicho a mis papás que yo lo hubiera hecho mejor, pero lo ha pensado y lo ha sentido, ¿verdad? Eso es suficiente. Entonces, cada que le vengan esos pensamientos de juicio contra sus padres, inmediatamente empieza en su mente, papá, yo te honro, papá, tú eres el grande, yo soy la pequeña, te acepto como eres, todo lo que has hecho es perfecto. Empiece usted a hablar palabras de honra y va a educar a su mente a que no ande pensando como no debe. Exactamente. Otra manera como podemos romper la ley de la jerarquía es cuando tenemos segundos matrimonios. Es decir, yo tuve un matrimonio, de repente no funcionó, me divorcié, tengo ahora otro matrimonio y entonces que la persona que está conmigo no le dé su lugar a mi primer pareja. Es decir, la pareja actual va a ser la segunda, no va a ser la primera. Y muchas veces tenemos esa situación, ¿no? O eso como le llamamos manías, de decir, no, yo soy la primera, este es mi lugar y no hay nadie más. Y la otra no cuenta. Exactamente, pero ¿sabes qué? Sí cuenta. Y si no le das su lugar y no la honras como el primer lugar, entonces eso también te va a traer situaciones que no vas a desear en tu familia. Y ahí le está cayendo muy duro a uno que otro que está escuchando, como me cayó a mí cuando empecé a estudiar, porque esa parte fue lo que más me agravió. Yo solamente he estado casada una vez, pero sí conozco casos de personas en esa condición que quiero y que aprecio y sí como que me caló, ¿no? Pero hay otra forma también de violar esta ley de la jerarquía y es cuando usted no honra a su expareja y se expresa como ese desgraciado, ese patán, esa vieja bruja, esa maldita, eso no sabe las consecuencias tan terribles que le va a traer a usted o a sus hijos o a sus nietos o a sus bisnietos. Así que mire, practiquemos el valor del agradecimiento, seamos positivos viendo todo lo bueno que obtuvimos de esa relación. No nos enfoquemos en las cosas malas, ya pasó, quedó atrás. Miremos lo bueno, démosle gracias a Dios por ello, valoremos el tiempo que compartimos juntos y adelante. De otra forma, se amontona más la toxina. Además hay algo bien importante, ¿no? Tienes que agradecer también porque de esa relación aprendiste algo. Y si de esa relación aprendiste algo, también creciste. Entonces es como tú dices, hay que soltar las cosas en amor y en agradecimiento para que nuestra vida sea mejor. Y otra forma que se viola mucho esta ley también es cuando en una pareja uno de los dos tiene como prioridad a sus padres. Cuando ustedes dos iniciaron su relación, su prioridad es su familia, no sus padres. Ahí es una gran violación, porque usted o está ocupando el lugar de su papá o de su mamá en lugar de estar ocupando su lugar de pareja, de esposa o de esposo. Tenga mucho cuidado, su familia es primero. Sus padres también son su familia, pero ellos son secundarios. Ellos le dieron todo lo que pudieron y ahora a usted le corresponde hacer lo mismo con su familia. Así que vamos a hablar ahora acerca de la ley de la compensación. La ley de la compensación o la ley del equilibrio, es decir, vamos a hablar entre dar y recibir. Sí. Lo que habla esta ley es que cuando no estamos dando y tomando lo que podemos dar, entonces estamos rompiendo la ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darnos cuenta de eso. Existen muchas relaciones de pareja y es como tú decías, muchas veces no es con los padres, es no decir, lo mismo que me dan mis padres les tengo que regresar yo. Ahí esta ley funciona de una manera un poquito diferente, es decir, lo que yo recibí de mis padres no se los voy a regresar tal como ellos me lo dieron, sino que lo que yo recibí de mis padres lo voy a dar a mis hijos. Va a ser como una fuente que va a ir cayendo. Entonces, esa es la forma de compensación en la ley del equilibrio con mis padres, ¿no? Es decir, lo que yo recibí de mis padres no se los voy a regresar perfectos a ellos porque es ley de vida, sino que yo lo voy a entregar a mis hijos y mis hijos a sus hijos. Es una ley que va a ir pasando de generación en generación. Imagínense qué bonito poder decirle a sus hijos, hijos, yo les di lo mejor de mí, ahora ustedes denle a mis nietos lo mejor de ustedes. Empezando, por ejemplo, por la vida, ¿no? Los padres nos dieron la vida. Eso no lo podemos regresar. Eso nosotros lo vamos a ofrecer a nuestras generaciones. Así Entonces, esto pasa, es más común como que se rompe más la ley del equilibrio cuando tú
no le das a tus hijos lo que tus padres te dieron. Es decir, si ellos te dieron la vida y te dieron el amor, la fortaleza, el crecimiento, y de repente tú no haces lo mismo con tus hijos, entonces ahí estás rompiendo la ley del equilibrio. Otra de las maneras es cuando vives con tu pareja o estás con tu pareja y entonces una de las partes da más que la otra. Entonces recibes lo que no estás dando o das lo que no estás recibiendo y estás rompiendo la ley del equilibrio. Y no solamente eso, sino que recordemos que dentro del contexto de la inteligencia emocional, cuando yo doy demasiado, genero deuda emocional en el otro. Y como dices tú, a veces por eso se van, porque no pueden pagar tanto. Exactamente, se sienten tan endeudados con la parte que dio de más, al no poder corresponder, que lo que hacen mejor es huir. Salen corriendo y dicen, no, yo no puedo con esto, es demasiado para mí. O no se sienten capaces de recibir lo que les pertenece. Ahora, algo interesante aquí es que hay personas que no saben recibir o no pueden recibir, pero no necesariamente porque hayan problemas de autoestima, sino porque simple y sencillamente en su sistema familiar hay un desequilibrio, hay una violación, hay una situación que hay que corregir, porque esa persona es la que está pagando el plato roto de los demás. Entonces, las constelaciones familiares le ofrecen una respuesta a este desequilibrio en el árbol genealógico, si pudiéramos llamarlo así, ¿verdad? Por supuesto. Lo podemos encontrar si nosotros hacemos una constelación de por qué no tenemos la capacidad de recibir, aunque como tú dices, tengamos una alta autoestima, pero no podemos, ¿por qué? Porque hay una lealtad quizá ahí que no podemos nosotros romper si no la hemos descubierto. Ya, entonces es muy importante el aprender cómo podemos reconciliar esa energía de nuestro sistema familiar, cómo podemos hacerle para no seguir con ese amor ciego, ¿verdad? Explícales el amor ciego, me encanta cómo tú lo explicas. El amor ciego es aquel que nosotros nos estamos tomando de nuestros antepasados, entonces estamos repitiendo patrones que ni siquiera nos estamos dando cuenta. ¿Pero por qué? Porque lo hacemos por una lealtad, un amor ciego hacia nuestras generaciones antepasadas que no nos gustaría romper, porque entonces es como romper con esas tradiciones que nos están heredando ellos de alguna manera. Dicho en otras palabras, la bisabuela se quedó sola, la abuela también se quedó sola, la mamá se quedó sola, y yo, que estoy feliz con mi pareja, no me siento merecedora porque es una injusticia inconscientemente. Esto no es consciente, esto está pasando en el inconsciente. Es una injusticia que mi bisabuela, mi abuela, mi mamá estén solas, hayan tenido esta situación y que yo esté muy feliz. Entonces, inconscientemente, en ese amor ciego del que habla Cintia, por pertenecer al sistema, yo me autosaboteo, hago alguna barbaridad y pierdo a mi pareja. Y de esa forma, inconscientemente, seguí el patrón y me quedé sola y eché a perder mi vida. Entonces, es lo importante de una constelación, ¿verdad? Exactamente, poder romper con todas estas situaciones. ¿Y estas leyes quién las inventó? ¿Será que salieron así nomás? Me han preguntado, pues. No, pues estas leyes no es que las hayan inventado, las descubrió Ben Hellinger. Él es el que hizo esta situación de estudiar toda esta relación. Entonces, después de tantas terapias y tantos estudios, pudo él determinar todo esto. Y también no es una cosa de tribus muy antiguas. O sea, son cosas que son leyes que se han venido rigiendo por tribus, no son cosas que nacieron de hoy o ayer. Entonces, es como tú decías, o sea, para poder quebrarlas romperlas y dejar de hacerlas, pues vamos a tener que buscar una reconciliación y el respeto, que es lo que debe de existir. Y si yo logro restaurar el equilibrio, Cintia, en el sistema, ¿qué beneficio puedo obtener? Oh my God. A ver, beneficios grandísimos. O sea, para que tú puedas hacerlo después de una constelación, por ejemplo, ¿qué es lo que significa tener orden? Significa poder tener más libertad y seguridad para seguir tu destino. Oiga. Significa que vas a tener relaciones armoniosas mejores y más grandes. Yay. Entonces vas a tener relaciones armoniosas no solamente con tu familia, con tus hijos, con tus padres, sino también con tus parejas o con las personas con las que te rodeas. ¿Por qué? Porque ya tienes la libertad de poder decidir de una forma diferente, haciendo las cosas para mejor. ¿Se podría decir que de alguna forma te sientes más liviano? Sí. ¿O más despejado? Sí, como que te quitas esa carga que venías trayendo, que te vinieron aumentando con cada pasito que dabas. Entonces esa carga se va a aligerar, esa carga en un momento se va a ir y esa carga va a dejar que tú tengas una inclinación para una vida mucho mejor. Si a usted le interesa hacerse una terapia de constelaciones familiares, somos un equipo de profesionales
que nos encargamos de trabajar en diferentes áreas del ser humano. El número es 702-365-8000. Con mucho gusto, Cintia, yo y otros miembros que tenemos en el equipo le vamos a apoyar. En resumen, cuando yo restauro el orden es cuando yo honro y respeto a cada uno de los miembros de mi familia, les doy su lugar en amor, en agradecimiento, reconozco que ellos son los grandes, que yo soy la pequeña, que todo lo que hicieron lo hicieron perfecto. Me inclino en humildad ante su destino, no importa si hayan sido asesinos o si hayan hecho las cosas diferentes, lo que haya sido, yo honro ese destino, esas decisiones que tuvieron de hacerlo diferente, y al darles su lugar, al honrarles, vengo yo restaurando todo esto, les agradezco, porque hasta hoy me han servido todas esas cosas, pero cuando yo les doy su lugar a todos y restauro, es cuando tengo el derecho de pedir permiso para hacerlo diferente, que es lo que Cintia y yo hemos hecho, lo hemos aplicado y nuestra vida ha dado un giro total. Así que si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, puede escribirlo aquí abajo o puede mandarnos un mensaje de texto al 702-365-8000. Si le sirvió esta información, regálenos un like al video y no se quede con la bendición, compártala con alguien que se pueda beneficiar. Cintia, muchas gracias. Gracias a ti. Una vez más, que Dios te bendiga por compartir con la audiencia esta información. Gracias al público. Sí, que están ahí siempre escuchándonos, y háganse como nosotros, no se llenen de conocimiento, no se vuelvan cabezones. Pongan por obra como lo hacemos nosotros y van a ver la gran diferencia. Así que soy la doctora Cobian, ella es Cintia Lodel, psicóloga, y nos vemos en el próximo video.